sobre ti él no tiene autoridad. Acércate a Dios más y más y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza. Dios va a cubrir. No me soltarás, Porque sé que no me soltarás. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos a su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su amigo y hermano. Gusto de saludarlos una vez más después de una semana de vacaciones. No es cierto. Pero aquí estamos otra vez. La semana pasada estuvieron acompañando a mi buen hermano Fernando, otras dos personas, y sé que tomaron el tiempo para edificar el tema en el cual estaban desarrollando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias a Dios, aquí saliendo del frillito aquí en Ciudad Juárez y esperando para entrar al otro. Ya no me lo recuerdes porque vean, nomás ando, parezco tamal. Bien, pero bien empalmado. Bueno, la semana pasada estuvieron viendo un tema muy interesante que era la depresión. Sí, tocamos el tema de la depresión, algunas formas o algunos tipos de depresión y también algunas soluciones, ¿verdad? Dependiendo. Uh-huh. Bueno, siempre tenemos que estar aterrizando en lo que dice Dios acerca de eso. Uh-huh. Y hay muchísimas citas bíblicas donde el Señor nos enseña cómo debemos de comportarnos en esas circunstancias. Porque vamos a saberlo y a entenderlo de que tanto la depresión como el estrés, como la ansiedad, son los males de este tiempo. Mucha gente lo hemos visto que está padeciendo de ello, y aún dentro del mismo cuerpo de Cristo hay gente que está padeciendo esto. Obviamente no podemos hacernos de la vista gorda porque existe y necesitamos nosotros poner de antemano la solución, y para eso es este programa, porque la solución es la palabra de Dios. Así. Entonces solo tenemos que ahondar sí en el tema, pero también poner las verdades absolutas de Dios por encima de todas las cosas, sabiendo de que en el mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra. Entonces una de las cosas es esto, pero no podemos quedarnos enclaustrados o encerrados en este tipo de sentimientos negativos. La semana pasada me imagino que hablaron de lo que era la depresión. Sí, la depresión, sí. Tocamos el tema. ¿Tuviste el concepto o dieron el concepto de lo que era depresión? Sí, lo vimos. No, es que ¿Sí? traigo ahorita. No te preocupes. La depresión es simple y sencillamente una tristeza muy profunda en la cual no te puedes superar. Sientes que estás en un hoyo, no te importa nada, le has perdido el interés a todo, sientes que no tiene sentido la vida. Estás triste por todo, créelo. Es algo muy... Yo creo que Felipe, que me supongo que dio su testimonio, sí, porque sí, no vi todo el programa, él les pudo haber explicado exactamente qué es lo que se siente, que no puedes reaccionar, quieres salir pero no puedes, estás atorado por ahí en un momento de dificultad en tu vida mental. Sí, son cosas de las que él hablaba, que decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? Sé que está mal esto que estoy haciendo, pero no podía salir hasta que no, o sea, dice que el deporte le ayudó a él a salir al distraerse en el fútbol y en hacer deporte fue lo que lo ayudó a salir. Sí, fíjate, porque yo leía, ojalá no se me vaya la palabra, recuérdamelo, dopamina. Es algo de lo cual cuando haces ejercicio y te activas, creo que tu cuerpo genera esa hormona, la dopamina. Y eso es lo que te saca en automático de un momento tan triste como es la depresión. Por eso él creo que lo experimentó y sin querer y sin saberlo, quizá Dios lo manejó de esa manera para su vida y empezó él a hacer ejercicio y empezó quizá a generar... Científicamente es eso, es la comprobación científicamente. Obviamente nosotros entendemos que todas las cosas a los hijos de Dios obra para bien. Entonces creo que pues cada uno tenemos nuestra propia enseñanza muy personal cada vez que pasamos por situaciones así. No sé si tú has pasado por ello. Y nada más le estoy dando una maquilladita por encima a lo que es la semana pasada. No tanto así tan profundo de encerrarme o de enclaustrarme, ¿no? en algo así. Pero sí en un nivel más bajo, yo creo que por los
afanes de la vida y el meterlo. Yo tuve problemas económicos. Con eso sí me pegó buen rato, ¿no? Sí. Pero fueron unas semanas hasta que no empecé realmente a ver la mano de Dios y ver la fidelidad de Dios que no te suelta. Fue cuando entendí yo y lo solté, o sea, lo dejé en Dios, lo solté a Dios, pero sí no fue tanto, o sea, pues lo mío fue, yo creo que de unos 10 días más o menos de andar así, pensando, dándole vueltas a lo mismo, en ese problema económico que tuve en ese tiempo y sí, uno dice pues que sí, estoy haciendo todo bien, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? fallé? Sí, no, entonces pero vemos la fidelidad de Dios y es cuando dice uno que Dios tiene el control. Definitivamente, esa es la clave. A pesar de lo que podamos estar viviendo en cualquier circunstancia, nuestra vida sigue estando en la mano de Dios y Dios sigue teniendo el control. Eso es lo que tenemos que entender por lo que conocemos de Dios. Ahora debemos de saber también que la famosa depresión va muy ligada a la melancolía y a ese tipo de cosas, a los recuerdos que a veces no nos dejan porque no pudimos lograr ciertos sueños, anhelos, y etcétera, etcétera. Y es que ahí entra el enemigo también en la condenación y en la... Claro. Ahí se aprovecha el enemigo y te trae condenación y ves, no Claro. pudiste, no lo lograste, ¿no? No, y diste en el punto exacto, Fernando. Dijiste, la depresión, ahí el enemigo ¿cómo dijiste? Lo aprovecha. Lo aprovecha. El enemigo lo aprovecha, sí, entonces no proviene de Dios. Entonces urge que en cuanto lo identifiquemos, no permitamos quedarnos ahí, sino tomarnos de la palabra de Dios y empezar a escalar hacia arriba, empezar a buscar la presencia de Dios, que es la que nos va a sacar y nos va a solventar toda necesidad emocional y mental que se requiere para salir de ese tipo de problemas serios. No sé si recuerdas una situación, ahorita me viene a la mente, y nos platicaba una vez, ¿no? En una de las pláticas con el pastor, y nos decía de la motivación adecuada te ayuda a salir de una situación, ¿no? De alguna situación, algo así como esto, ¿no? Platica de una persona que iba, por no rodear, agarró camino por en medio de un panteón. Uh-huh. Y estaba abierta una tumba, y como estaba muy oscuro, de esas noches que no hay luna, y se cayó el cuate en el hoyo del muerto. Del que estaba preparado, ¿no? Para el difunto. Del que no había muerto. Sí, del que no había muerto. Okay, o sea, estaba preparada nada más la fosa. Okay. Se cayó y pues trató de salir en cierto tiempo y no, se dio por vencido y agarró un rincón y se acomodó, ¿no? Y donde viene otra persona y le pasa lo mismo, se cayó. Ah, qué caray. Pero como la primera persona estaba en un rincón del lado oscuro y no se veía, y el otro cuate pues queriendo salir, le dice el que estaba sentado, dice, sí. Ya cuando lo oyó, que lo despertó, dice, ni lo intentes, yo ya lo hice y no pude salir. No, hombre, sale, porque sale. Pero pronto el otro se asustó, dijo, caray, que no, salió. Le salieron alas. Y no decía, las motivaciones adecuadas te hacen salir de dificultades. Definitivamente sí. Entonces, chiste, ¿no? El güey chascarrillo. No, pero es verdad. O sea, entonces, es verdad. Y es algo interesante saber que vamos a ponerlo en este contexto. Por eso fue la idea de hablar exactamente de la depresión, del estrés y de la ansiedad, porque van muy ligadas unas con otras. Y cómo no va a estar ligada si vamos a manejarlo con el factor tiempo. ¿Por qué el factor tiempo? Porque la depresión está ligada al pasado. Uh-huh. El estrés al presente y la ansiedad al futuro. Y ahorita lo vamos a ir a ver, pero cómo nos dejamos sobrellevar, a pesar de que lo sabemos. Y mira que esto es algo lógico, créelo, es algo lógico pensar que te pones a razonar acerca y analizar acerca de lo que es la depresión y dices, caray, no, pues sí, es del pasado. Es del pasado, dijiste, híjole, he tomado malas decisiones y estoy con la casa en deuda y tengo aquellas deudas y mi carro se descompuso y mis niños necesitan, o necesitaron y no tuve, situaciones de esas y le dices, no, es que no puedo.
y te empiezas a rendir y a bajar las manos, a poner la posición de derrota. Y ahí empieza a meterte la depresión. Y ese es el punto donde dices que el diablo lo agarra y fácil te abraza y te enreda. Y cuando menos acuerdas, ya estás metido en una tristeza tan profunda por lo que pudo haber sido y no fue. Por el pasado. Sí, no, es que la depresión nos puede llegar a, ya lo que lo tocábamos la semana pasada, nos puede llevar hasta el suicidio. Ahorita, hace rato tuvimos un convivio ahí con mi hermana, y me platicaba de un amigo de ella, que le diagnosticaron cáncer. Y como esta persona ya le había tocado vivir la etapa del cáncer con su mamá, y fue algo duro y algo pesado, decidió suicidarse. Y se suicidó. Entonces, ¿hasta dónde nos puede llegar una depresión, no? Y a nadie le dijo que tenía cáncer, ¿no? O sea, nadie pues no pudieron mostrarle el apoyo a la familia, ¿no? Porque él tomó la decisión de la puerta falsa, ¿no? Del suicidio. ¿Hasta dónde llega el nivel de engaño de parte del diablo en la cabeza del humano? De que te cierra todas las puertas y te empieza a decir cosas totalmente negativas que te llevan a pensar, no, mejor me quito la vida. Así, sin saber que quitarse la vida definitivamente es renunciar a la presencia de Dios o en la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Entonces es bien tremendo. Entonces quedamos de que la depresión es del pasado. Vamos a ver el tema para darle la vuelta a la página y entrar en el tema del estrés. Que vamos a hablar de lo que el estrés es en el presente, que eso es lo que normalmente la mayor parte de la gente ahorita anda metida en el estrés. Y ahorita traigo hay un dolorcillo en el intestino porque traigo colon irritable. Entonces muchas de las veces es colon irritable nervioso y esa consecuencia del estrés. Ahora, el concepto de estrés, dice el diccionario, define el estrés como la presión o tensión física, mental o emocional. Cierto nivel de estrés es necesario e incluso bueno, tal como el esfuerzo físico para ponernos en nuestros músculos, físico que ponemos en nuestros músculos para hacerlos más fuertes. Pero cuando hablamos de estrés, generalmente nos estamos refiriendo a la excesiva presión o tensión mental negativa o emocional, mientras que el estrés no se menciona específicamente en la Biblia. Las escrituras hablan de cosas tales como la ansiedad, preocupación y problemas, cosas que a menudo se asocian con el estrés y no da respuesta clara sobre cómo debemos manejarlas. Entonces, el estrés es una presión o tensión física, mental o emocional, y eso lo conllevamos diariamente. Hay una dosis de estrés que requerimos tenerla y es dentro de los parámetros normales, como cuando manejas, no sé, el test de la presión arterial o el test de la diabetes o el test de no sé qué. Hay ciertos rangos de los cuales puedes decir, estamos dentro de los normales. Pero de pronto como que ese parámetro brinca la línea de normal a delicada y dices, caray, como que empezamos a sentir los rigores porque te empiezas a enfermar, empiezas a estresarte, te irritas con mucha facilidad. Hay muchas cosas y muchos resultados a consecuencia del estrés, pero en nuestra época y en nuestro momento, ahora resulta que hasta los niños padecen de estrés. Hasta los mascotas, ¿no? También las mascotas padecen de estrés. Todas mis mascotas tienen estrés, yo creo, siempre andan queriendo comer, tienen una ansia de estar comiendo y comen como si me odiaran. O más bien como si odiaran a quien le compra la comida, que es mi hijo. Pero es interesante ver cómo este tipo de enfermedad psicológica, le llaman acá, está pegando a toda la sociedad. Y vuelvo a repetir, también dentro de la misma iglesia. Que eso es lo más preocupante. Porque nosotros, si tenemos las verdades y las soluciones en la Escritura, bueno, debemos de contrarrestarlas con ello. Ahorita te preguntaba que si tú alguna vez habías sentido cierto nivel de depresión, igual con el estrés. Me imagino que lo has identificado con mayor facilidad. Eso, el estrés. De hecho, yo traigo una enfermedad en la piel que dicen que es a causa del estrés, ¿no? Que es la psoriasis. No, mira.
Me dicen que es a causa del estrés. Y Buen yo digo, ejemplo. pero, no, por ejemplo, ¿no? Pero también te pega en el intestino, como decías ahorita, en el colon también, Así o es. sea. Y como dices, sí es bueno cierto nivel de estrés, pero hay que saber manejarlo, ¿no? Sí. Ese es ahí donde fallamos. Sí, porque Sí. nos dejamos absorber por Sí. todo. Hay filósofos de allá de aquellos años que tienen nombres bien curiosos. Sí, a ver si me acuerdo. Me gusta mucho la filosofía. Hay uno primero. Utilizan una palabra, homeostasis. Homeostasis. Que es cuando el cuerpo se sale del equilibrio que tiene. Exacto. Excede los límites Sí, o sea, del parámetro. tienes que estar en el cuerpo, está en una homeostasis correcto. Cuando viene estrés, se empiezan a salir los rangos. Sí. Ahorita la ciencia ha avanzado tanto que pueden detectar los niveles de triglicéridos, colesterol y todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces ya te dicen, ¿sabe qué? Trae el colesterol alto, bájele al colesterol, Ujú, a las grasas, a las harinas, grasas, y no sé qué todo lo tanto. saturado, ¿no? A las Sí. azúcares, y ya te dicen qué niveles deben de tener los idóneos Sí. y lo manejan con los excesos que traes. Incluso niveles bajos también te dicen, ¿sabes qué? Esto lo tiene que elevar un poquito. Así es. Entonces te digo, pero lo manejaban, el estrés en sí, esa palabra la empezaron a manejar a partir del siglo XIX para acá. Ok. Pero te digo que ahí me daba risa leer los nombres de estos filósofos. Por ejemplo. Déjame lo encuentro porque... Porque está tan difícil que está escrito, está difícil. Mira, hay uno que se llama Empedocles. Empédocles. Empédocles. Tiene acento en la E, tienes razón. Ajá. Y hay otro que estaba antes de él, que también estuvo estudiando esto. Pero este Empédocles fue el que empezó a obrar más en lo que es la homeostasis, que eran cómo estaba saliéndose el cuerpo, cómo el De su cuerpo salía control. de su punto de Sí, equilibrio. Entonces, a partir de ahí empiezan varias personas está también Hipócrates también, Hipócrates. Tomás Siderham y hay varios, ¿no? Digo, que han buscado Walter Cannon y luego Hans Seiley, que fue el que más se metió en lo que es le pegó más a lo que es la ansiedad, a lo que es el estrés Ujú. y lo que producían a todo lo que dice que por ejemplo, el concepto de estrés como una idea científica médica, a pesar de que se le atribuye a Seiley el haber introducido la palabra estrés en la biología. Es interesante observar su evolución histórica e inserción a la biología moderna que data desde mucho antes. Ujú. Entonces, él la manejó en el siglo XIX, pero desde antes, te digo, estos filósofos ya la manejaban. Ya la manejaban. Entonces no es nuevo. La cuestión es de que el día de hoy la han hecho moda. Sí, sí, entonces incluso ya pues, el estrés lo han metido hasta la física. Lo que es lo que le pasó a tu camioneta, ¿no? Que me platicabas. Sí. Se le estresaron. Se estresaron los amortiguadores y ya no amortiguadores. funcionaron, ¿no? O sea, en los metales cuando los forzas de más también se llama que ya los estresaste, ¿no? Ya. Entonces es algo que se ha manejado. Pero en sí en nosotros pues es eso, ¿ah? No saber manejar los puntos que estamos llevando, ¿no? Sí. En este estudio que estaba leyendo dice que son las cosas que todo ha evolucionado a una forma tan rápida, menos nosotros, en la forma de llevar las cosas. Ya nos alcanzó. Sí, o sea, nos superó. Sí. Y nos dice el querer tener una mejor casa, el querer tener una propiedad, el querer tener, dice el que tiene un negocio pequeño, que no quiere quebrar, está siempre estresado trabajando, el que tiene dinero siempre trabajando en tener otro poco más de dinero. O sea, a eso nos ha llevado el estrés, Sí. a querer más. No, o a veces cuando no tienes lo que necesitas.
También. Sí, por ejemplo, hasta en lo básico, en lo esencial, estás en un lugar en tu casa, estás en un lugar donde vives, cualquier colonia, y de pronto te das cuenta de que, me está fallando la luz, me está fallando el agua, y ya te estresas, y si no, te estresa cualquier otra circunstancia, hasta se pone ríspido el asunto con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con lo que estés ahí en tu casa, por cosas que no tienes el control. Ese es lo más delicado, o sea, no tienes el control y de cualquier manera te estresas. Por eso nosotros tenemos que irnos a la escritura básica. Lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 6:25 y entramos a la palabra, lo que dice el Señor, que para eso vinimos. Dice Jesús en Mateo 6:25 al 27, por tanto, yo les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. Y luego pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros o quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, Jesús nos está diciendo, ¿para qué te afanas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Te estás preocupando de aquí, ¿no? Así es. Dice el Salmo 119:28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, es que la palabra de Dios es la que nos va a sustentar y nos va a sacar hacia Dios, ¿no? Ahora, como nuestra humanidad es tan frágil, te lo aseguro que vamos a tener la tendencia a tener ese tipo de ideas dramáticas, novelescas, de que, ay, sí, la vida se me va a acabar y que, no, espérate. ¿Y la palabra de Dios qué? Entonces, tenemos que tener un nivel de conocimiento de la Escritura, otra vez la palabra, básico. Con eso es suficiente para poder salir de cualquier tipo de hoyo, de depresión, de estrés, aunque muchos digan que no, porque ahí le están restando poder a la palabra de Dios. En Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Así es. O sea, y lo vemos y dice en Ezequiel 12:18, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. En Ezequiel 12:18. Y 1 Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así es. O sea, ¿para qué nos vamos a esforzar en algo de lo cual no podemos cambiar? Mejor se lo dejamos a Dios y que Él sea lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo abundancia, pero también tuvo escasez. Lo que él decía, ¿no? De que sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Y en todo ese... En todo yo glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, y es algo que a veces hacemos mucho énfasis aquí, es ver dónde estamos parados, ¿no? Ver dónde estamos parados y si realmente estamos confiando en Dios. claro. Lo primero. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué sabemos de Él? Sabemos que nos sustenta. Pero estamos realmente confiando, abandonándonos, como dice Pablo en Filipenses. Que sea conocida toda nuestra ansiedad delante de Dios, ¿no? O toda nuestra necesidad. Sí, por eso hace rato decías que nos empeñamos mucho en querer tener una mejor casa y luego tenemos esa casa y decimos, no, ahora la quiero de 2 pisos y luego la tienes de 2 pisos y no, ahora le quiero una con alberca y luego tienes con alberca, no, mejor con una cancha de tenis y ahora tengo este carro, no, ahora quiero una troca o sea, ahí te la llevas. ¿Sí? Quiero tener de ahorro, no sé, $1,000,000. No, ahora quiero tener 5 y ahora quiero, o sea, ¿es malo? No, no es malo. El asunto se convierte en malo cuando ya para ti se convierte en enfermedad como esto que le estamos hablando, el estrés, y como por ejemplo estamos llevando este tipo de anhelos a la cúspide y lo ponemos como prioridad y decimos, es que esta es mi meta. Nuestra meta no es esa. Nuestra meta es servir a Cristo. Nuestra meta es predicar el Evangelio. Bueno, si realmente somos cristianos, si realmente somos creyentes, si realmente somos seguidores de Jesús.
Pero si no lo eres, entonces vas a tener amor al dinero, que esa es la raíz de todos los males, porque el dinero tampoco es malo, el amarlo sí, porque te conviertes en idólatra y lo dice el Señor en la Escritura, pero cuando estamos pensando siempre y más, y ahora esto, el materialismo que nos han inyectado en esta sociedad, en estos tiempos, ha hecho mella en el cerebro de la gente, tal cual como nos ha manejado, no sé, el internet o lo que hoy está de moda. Ahora las personas a veces agarran el teléfono para ver la hora y ya entraron a Facebook porque tienen notificaciones y no sé qué tanto. Y ahí se clavaron ya. Ahí se quedaron como 15 minutos en el Facebook sin saber. ¿Por qué? Porque ¡zum! Los atrapa, los agarra y ya. O sea, ¿son herramientas buenas? Sí, también. O sea, tampoco satanicemos el Facebook o el WhatsApp o algo. Pero el cómo lo manejamos, ese es el asunto. Que la prioridad siga siendo Dios en nuestra vida. Y después ya todo funciona correctamente. Porque sí dice que el materialismo conduce inevitablemente al estrés. El materialismo conduce al estrés. ¿Por qué? Porque cuando buscamos los bienes del mundo hemos caído en el engaño de las riquezas. Y eso la palabra de Dios lo tacha inmediatamente. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2-4, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Vean nomás. O sea, nosotros debemos de tener esa paciencia y ser esa paciencia adquirida por lo que estamos pasando en pruebas. A veces nosotros sentimos que nos va muy mal. A veces sentimos que como que no cuadra nuestra vida y decimos, Señor, nos atrevemos a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y mira, ese hijo del diablo me lo está yendo muy bien. Entonces ahí entramos en el asunto de que no hemos entendido nada. No, yo veo el ejemplo... Y te estresas. No, el ejemplo de Jacob y digo, bueno, ok, primero, que solo de Dios hemos de recibir lo bueno y no lo malo. Y no porque por el ejemplo que estás dando, que seamos tentados por Dios, ¿no? Ajá. Sino que eso sucede por nuestras propias concupiscencias. Sí. Y por lo mismo que estamos buscando nosotros en el afán. Es que nos metemos en esas situaciones. Sí. Porque si realmente hiciéramos las cosas pues, preguntando a Dios dirección o pidiendo a Dios dirección, no pasarían las cosas así. Uh-huh. Sí. No, y también yo creo que algo de eso es, no hemos entendido que Dios tiene el control. Eso. Y que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios así lo ha deseado. En cuestión de darnos, ¿no? Trabajo, familia, los bienes materiales que hemos tenido. No podemos atribuir, o sea, sí, nosotros hemos sido el conducto de comprarlos, de esto, lo otro, pero Dios es el que nos ha bendecido. Uh-huh. Y a veces batallamos no entendemos eso, y a veces batallamos hasta en el diezmar y en el ofrendar. Uy, es otro tema bastante delicado. Sí. ¿Por qué? Porque no confiamos en ese Dios, o no hemos conocido a Dios como nuestro proveedor. No hemos conocido a Dios, y es por eso que el afán y el estresarnos en las cosas, en lugar de que nuestro afán sea el venir y ponerlo delante de Él en oración y esperar la dirección o esperar el tiempo, porque a veces dicen las respuestas de Dios son espera, sí, no. Entonces eso es lo que debemos hacer, ¿no? Aprender a dejarlo todo en sus manos y esperar en lo que Él desea hacer. Así es. Es bien tremendo lo que hacen los judíos cuando se levantan, hablando del contentamiento. Los judíos tienen como forma de vida que lo primero que hacen al abrir los ojos en la mañana cuando despiertan es decirle a Dios, gracias. Gracias. Y eso es algo de lo cual nosotros nos han enseñado y lo hemos visto en la Escritura y tiene un poder bien grande. Así como la bendición sacerdotal para tus hijos,
también ellos lo hacen constantemente. Y por eso les va como les va. Mira, Israel, ¿qué es? En territorio, digo yo, ¿qué es? Nada. Es un pedacito de tierra bien pequeñito, pero es más poderoso que muchos países gigantes. Entonces se ve la mano de Dios respaldándolos. Y es nada menos y nada más por el corazón agradecido que tienen, porque han entendido quiénes son en Dios. Y nosotros parece que no hemos entendido quiénes somos en Dios. Que seguimos batallando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, que seguimos batallando con la depresión, con el estrés, con la ansiedad, pensamos que el dinero, pensamos que el materialismo, pensamos en muchas cosas. Y sin saber que eso llega solo cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. O sea, si está en las manos de Dios hacerte millonario, te va a hacer millonario. Pero si no, no. Entonces, también eso, ¿para qué te vas a estresar? Son situaciones de las cuales tenemos que estar bien conscientes de ello. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, fíate del Señor de todo tu corazón. O sea, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia forma de pensar o en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿A cuántos nos falta eso? Vamos a hacer algo y nunca nos acordamos de Dios. Y luego después decimos, ¿por qué nos salió mal? Pues porque nunca consultaste a Dios. Nunca le preguntaste si estaba bien o no. Y Él enderezará tus veredas. Siempre y cuando lo reconozcas, siempre y cuando lo tomes en cuenta. Entonces, la palabra de Dios nos enseña claro y directo y concreto que Él tiene todo el control. ¿Para qué nos vamos a agobiar? Sí, vamos a tener en este mundo aflicciones y problemas y conflictos, pero confiados en Dios y en su palabra y en sus promesas y en lo que Él ha hablado a todos aquellos que invocan su nombre, pues vamos a superarlo. Eso lo vamos a superar sí o sí. ¿Por qué? Porque si ya lo dijo Él, lo cumplirá. O sea, sí, ¿no? Y eso lo podemos aprender de Jesús cuando Él era su cada día, ¿no? Dice, es que lo que me ven hacer es porque yo he visto hacerlo al Padre, ¿no? Y lo que yo hago es porque el Padre me lo ha dicho, lo que hablo es porque el Padre me lo ha dado para hablar. Sí. Entonces, eso era lo que hacía Jesús, ¿no? El orar temprano, ponerse en las manos de Dios, que es lo que debemos de hacer nosotros, poner nuestro día cada mañana, ¿no? En las manos de Dios y Dios obrará. Y dice que vamos a cruzar pruebas, sí. Pero Él nos da la puerta, Él nos da la solución. Entonces, es eso, ¿no? Es algo igual que la depresión, es algo difícil que debemos de enfrentar, pero tomados de la mano de Dios es posible salir. Sí. Igual del estrés, igual de la ansiedad, ¿no? Es algo que debemos de meternos ahí, ¿no? Y si alguien está pasando por eso, es tomar nuevamente la palabra y ponernos a leer. Ponernos a leer nuevamente la palabra y empaparnos nuevamente de las promesas de Dios. Sí, y sobre todo lo que vemos como ejemplo en la Escritura, que personajes que pasaron por situaciones que el día de hoy podemos estar viviendo, ellos nos dejaron el camino de qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 34 dice David, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A veces uno tiene temores por muchas cosas y nos estresamos. Nos deprimimos o nos ponemos ansiosos. Pero en este caso David sabía que buscando al Señor y compartiendo sus problemas con Él quizá podría hallar su favor. A su vez el Señor le respondió y lo tranquilizó. Eso hace el día de hoy. Dios sigue hablando el día de hoy a través de la palabra. ¿Qué es la palabra? Dios hablando. O sea, el que no lo sepamos o el que no lo entendamos es otra cosa, pero la gente que nos escucha, la gente que posiblemente nos estará viendo o escuchando, esta es la única solución. Dios es el único recurso en el cual podemos ir y decirle, Señor, aquí está este sentimiento el cual no puedo controlar. Dios te va a dar la solución. Pero también tú tienes que irte a buscar la palabra, tienes que ir a leer lo que dice Dios para todo esto. Pero también tenemos Filipenses 4:6. Decimos 4:6 Filipenses. Sí me suena, sí. Por nada estén afanosos.
sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego le añade, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué me voy a poner ansioso, deprimido o depresivo? Sabiendo que la palabra de Dios es clara. Ok. La ansiedad. Vamos a brincarle porque el tiempo ya está volando. Ya vimos la depresión, vimos el estrés y ahora vamos a ver la ansiedad. Sabemos que todo esto lo pusimos en un plano de tiempo donde la depresión es en el pasado, el estrés es en el presente y la ansiedad en el futuro. Así me lo aprendí yo y me gustaría que la gente así lo aprendiera y lo entendiera. Y cuando lo entienden de esta manera es más fácil sobrellevar situaciones cuando se viven. Yo no hace mucho le decía a mi esposa, hay muchas circunstancias en nuestra vida donde nos hacen sentir deprimidos y pasan situaciones muy, muy comunes en nuestra vida, pero hay que identificarlas inmediatamente. Y cuando la identificas y dices, esto es depresión, o esto es estrés, o esto es ansiedad, tenemos que empezar a frenarla y a contrarrestarla con la palabra de Dios. Porque recordemos que ¿dónde está la batalla del cristiano? En la mente. En la mente. Entonces ahí es donde llega el diablo y empieza a tejer su telaraña. Y empieza a hablarte primero ahí y luego ya lo demás ya es cosa de nosotros. Pero él nada más lo que hace es, te sugiero que hagas esto. Te sugiero que... Sí, no, incluso nos tuerce la palabra, ¿no? La tergiversa, como lo hizo con Eva. ¿No? Esas pláticas que tiene uno con él, necesita uno tener mucho cuidado. Que todos caemos en un momento como eso, ¿no? Uh-huh. Había un tiempo, hace ya bastante tiempo que platicando así y caí en cuenta, ¿no? Que ¿qué estoy haciendo? Dándole vueltas a esto y platicando con... Uh-huh. Y le digo, ¿no? Mejor háblame de cómo te venció Jesús en la cruz. Exacto. Platícame cómo fuiste derrotado en la cruz. Cómo fuiste exhibido en la cruz del Calvario. Cómo el Señor te mostró que no tienes poder. Uh-huh. Y haz de cuenta que en ese momento, en ese instante, ¡pum! Se disipó, eso fue. Y algo que debemos de entender como cristianos es que esas luchas las tenemos, como decíamos ahorita, ¿no? en la mente. Uh-huh. Sí. Pero también si no tenemos cuidado, el enemigo después de un tiempo vuelve nuevamente. Sí, de tiempo en tiempo regresa. De tiempo en tiempo regresa, ¿no? Y si no nos encuentra fortalecidos, uh-huh, tal vez nos pueda hacer caer. Así es. Y es donde dice el Señor que la condición de esa persona puede llegar a ser peor que la que tenía antes. Sí. Entonces es algo que debemos de tener cuidado. Por eso el Señor nos invita y nos dice, velad y orad. Uh-huh. Todo tiempo. Sin cesar. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. Sí, no, es algo que como hijos de Dios debemos estar protegidos. Y saberlo, el otro versículo, que es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Uh-huh. Y también decía Pablo, ¿no? Que ese nivel es más como dice, más verdadero que lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Ese mundo espiritual es mucho más poderoso que lo que nosotros pensamos o creemos. Así es. Por eso nos invita la palabra, nos invita a que nos blindemos como cristianos, como hijos de Dios. Ahí está la carta de Pablo a los Gálatas, la armadura de Dios. Tenemos Efesios, ¿no? Perdón, en Efesios, gracias. Bueno, ahí son vecinos. El asunto es de que tenemos que traerla, pero bien puesta, y nunca quitárnosla. Ese es el detalle. O sea, ya con la armadura ya puesta, ya andas listo. Todo lo demás para defenderte, excepto la espada. Y decía un hermano, ¿de qué tamaño es tu espada, hermano? Uh-huh.
¿Cuántos versículos te sabes para defenderte? Ahí estamos, güey, así como que, ay. Traes un alfilero, traes una espadota. Exactamente. Y mira, la ansiedad la hemos visto el día de hoy, está catalogada como una de las cosas más delicadas, más sutiles, porque de pronto, cuando menos acuerdas, de pronto te empiezas así como que a darte palpitaciones, las famosas taquicardias, empiezas a sudar frío, la respiración como que te falta el aire, temblores, temores y tantas cosas que ahora ya le pusieron hasta puntos y comas y toda la cosa. Pero no es más que simple y sencillamente cosas que nosotros mismos hemos permitido como personas. Mucha gente de que la está padeciendo quizá dice, ¿cómo que le hemos permitido? Sí. O sea, dimos puerta abierta para que todo eso llegara y nos afectara. Porque de nosotros depende si nos afecta o no. Es como cuando venimos en la carretera manejando. Y nos pasa bien seguido, Fer. Nada más que pues tengo ahí la voz de Dios en mi esposa que dice, es que deja de estar viendo las circunstancias. Mejor dedícate tú a lo tuyo y que el mundo ruede. O sea, no pasa nada. Pero si vienes y, mira que él se le metió bien feo al carro que va como 5 carros de mí. No debería andar manejando. O sea, ya estoy haciendo berrinches y estoy gastándome la vida y estoy renegando por alguien que no me afectó a mí. Pero porque lo vi que manejó feo y lo vi meterse a otra persona mal, ya entonces sí para mí me afectó. Entonces es decisión de nosotros si nos afecta o no nos afecta. Mi esposa me dice, déjalo que se vaya. Dice, déjalo que se vaya, que se adelante, que vaya. Dice, yo lo único que hago es, Señor, guárdalo y guarda a los que van a su alrededor, ¿no? Porque sí hay personas que manejan feo. No, sí, y muy feo. Pero es parte de lo que el día de hoy hablamos y vemos en la actitud de la gente mucha rebelión, mucha rebeldía. A mí se me han metido terriblemente y digo, caray, esa persona anda ansiosa, trae los nervios de punta, anda, no sé, anda demasiado exasperado o hasta drogado, pero anda bien exasperado, así muy ansioso, estresado, no sé qué traerá la persona, pero se te mete así a la bravota, como decimos aquí en Ciudad Juárez. Y de pronto dices, caray, pues ¿qué trae este loco enchamucado? Sí, Pero depende de nosotros cómo reaccionamos. Sí, me dice, algunos síntomas de la ansiedad son sensación de peligro inminente, inquietud, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, latidos cardíacos rápidos, mareo, sudoración, temblores. Así es. Entonces, y algo que debemos de saber es que la ansiedad es el nivel al que brinca el estrés. Así es. Cuando lo padecemos por bastante tiempo. Pero fíjate que estamos con el concepto equivocado de la ansiedad. Porque la ansiedad dice, a menudo se basa en el miedo a lo desconocido. O sea, comúnmente se basa en el miedo a lo que no conoces. Esa ansiedad es como cuando te vas a subir por primera vez a la montaña rusa y empiezas a pensar, ¿y qué se sentirá? Y empiezas a pegarte a las manos y te empiezas a sudar las manos y te pones inquieto y te pones nervioso y empiezas a sudar. Eso es ansiedad. Pero porque tienes un miedo, o sea, muy, muy entendible, porque nunca te has subido a una montaña rusa. Para lo que nos hemos subido a la montaña rusa, no me vuelvo a subir. Está terrible. O sea, pero es, por ejemplo, eso. No desconozco qué es lo que se siente ahí arriba. Ir en la montaña rusa para arriba y para abajo a una velocidad vertiginosa. Y quizá me va a dar temor y eso me ocasiona ansiedad. Y en la vida eso es lo que sucede. A veces
decimos, híjole, ando buscando trabajo y cómo me van a recibir ahí los de contratación y qué les voy a decir y qué me van a preguntar y te haces una película en tu mente de cosas que todavía ni siquiera han pasado, pero tú ya estás ansioso y lleno de angustia porque vas a presentar eso. ¿Y cuántas personas no han sido recibidas de trabajo por la ansiedad y por traer la presión alta? Ajá. Les dicen, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, trae presión alta. ¿Cómo? Si yo no he padecido. Bueno, pues aquí que la trae. se puso nervioso Se y... están medicando, que no, pues es que aquí trae presión alta. Vaya, chéquese. Entonces es algo que puede llevarte a eso. Y es ahora en lo sencillo como en lo más delicado y en lo más serio. Algo sencillo. Cuando un chavo jovencito de a tiro va a declarársele a esa muchacha que le gusta, le agarra un ataque de ansiedad, porque lo vivimos. Sudando, temblando, te dan palpitaciones. No salen las palabras. Llegas y lo que tenías en un pergamino escrito ya según tú memorizado, ya no te sale nada. Nomás balbuceas como un niño de 2 años. No te sale nada. Entonces, es muy interesante ver que hasta en lo más básico aparece la ansiedad. Y por eso el día de hoy ya también vemos esto como una pandemia. Como una pandemia que nos está pegando a todos, que nos está llenando la cabeza de muchas cosas a todos. Pero si no la podemos identificar, tenemos que aprender qué es. Primero, ¿qué es? Es simplemente miedo a lo desconocido, la ansiedad. Te haces la película en tu mente de lo que posiblemente pueda pasar. Y eso es cuando tú mismo ya te hiciste muy, no sé, muy peliculesco. No, las cosas como son. Yo pienso que eso habla mucho de la inmadurez. Sí, cuando hacemos un prejuicio, ¿no?, de lo que va a pasar o puede pasar y no realmente no descansamos en lo que Dios puede hacer. Exactamente. Es algo tremendo. En Filipenses capítulo 4-6 ya lo vimos hace rato. Pero el título es La paz que trasciende la comprensión humana. Y eso es en lo que está en el versículo. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Ya lo leímos. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y aquí viene la esperanza en Dios y en su palabra. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice, la paz de Dios vendrá a ustedes y los va a cubrir y van a tener esa sensación de seguridad. Pero hay un pero, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Tenemos que presentar toda petición y ruego a Dios. Nos suplica y ruego. Dándole gracias. Es interesante cada versículo porque tenemos que tomarlo como está para aplicarlo a nuestra vida. Ahora, el refugio para nosotros y salir de todo eso de la ansiedad y ir madurando ya en nuestra forma de pensar y en las promesas de Dios, de que la palabra de Dios debe de ser nuestro refugio. La palabra de Dios es como un refugio donde podemos ir y ahí toparnos con la presencia también de Dios. Y poder determinar y decir, Señor, tu paz me abraza, tu paz me cubre. No la entiendo, pero no sé de qué manera se fue esto que sentía. Lo hemos experimentado muchas personas. Cuando rendimos al Señor las cosas, ¿no? Sí, renovar nuestra mente, Fernando. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos lo dice. Que estemos transformando y renovando nuestra mente a través de la Escritura. Es otra de las cosas. Ahorita hablamos de que la gente que está metida en la ansiedad es gente que le gusta estar así en un mundo de mucha película, de mucha novela. Los patrones de pensamiento que alimentan la ansiedad en una persona es totalmente repetitivo en cada uno, porque cada uno se forma su propia escena de lo posible por pasar, y está la ansiedad. Y ahorita daba ejemplos, quizá muy burdos, ¿verdad? Pero ejemplos acerca del noviazgo, acerca de la montaña rusa, acerca
la contratación de alguien, ¿no? Que está con esa ansiedad de saber si lo van a contratar o no. Son cosas de las cuales nosotros tenemos que entender, ampliar nuestro panorama acerca de realmente dónde estoy parado, quién soy, si sigo pensando esas fábulas en mi mente o sigo creyendo las verdades de Dios. Que el materialismo, hablando del estrés, no me alcance y no me abrace, sino que sea contento con lo que ya Dios me ha dado y no estar pensando con lo que no tengo, sino con lo que Dios me ha dado y darle gracias y seguir llevando a los pies del Señor toda petición, como lo dice la palabra, y buscar primero su voluntad, lo que Él quiere y su justicia. Y dice la palabra que todo lo demás viene añadido. Entonces es parte de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apegados a Dios. Y la invitación es para la gente que no conoce todo esto. Bueno, toda solución, así como lo escucha, toda solución está en la presencia de Dios y en su palabra para poder salir de estas tres cosas y poder ser transformados, que se vaya la depresión, que se vaya el estrés y que se vaya la ansiedad solamente a través de la unción del poder de Dios. De la palabra, de fortalecernos, ¿no? Lo que decías ahorita, renovar nuestro entendimiento. David le decía, renueva en mí, Señor, un espíritu recto, es un entendimiento recto. Es lo que otra de las sinónimos que se puede usar. El espíritu recto es un entendimiento recto que debemos de tener, ¿no? Lo que leíamos, como David se lo pedía porque sabía, o sea, de qué flaqueaba, ¿no? Claro. Igual nosotros debemos de saber de qué estamos flaqueando, cuál es nuestro lado flaco como seres humanos, ¿no? Soy irritable, soy gritón, soy enojón, o sea, eso es lo que debemos de trabajar, seguir trabajando. No que el enemigo traiga esa condenación, porque si no por ahí va a entrar también a traer esa ansiedad, ese estrés. O sea, debemos de saber dónde estamos parados en Dios. Sí. Y como decías ahorita, conocer a ese Dios omnipotente, omnisciente, saber que Dios tiene el control de cada y una situación y que Dios puede dar la solución. Se puede tardar un poco, puede ser rápido, instantáneo, lo puede hacer, Dios lo puede hacer, para Él no hay imposibles. Pero debemos de aprender en eso, a descansar en Dios. Claro. Sí, lo que leías de Filipenses 4:6, de que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Así es. Con súplica, con ruego. Sí. Sí. Tener cuidado, que dice Santiago también, que todo lo que pidamos no sea para nuestras propias deleites, sino realmente por algo que estamos poniendo delante de Dios. Sí, algo que Dios sabe que es el corazón correcto y la dirección correcta. Esperemos que Dios lo vaya a cumplir. Pero que si pedimos para nuestros deleites, pues no, ¿verdad? Y tal vez lo pueda hacer. Pero también está lo otro que dice Santiago, pidan, pero no duden. Así es. ¿Sí? No sean como esas olas que son llevadas de aquí para allá. O sea, tengan ese conocimiento de que Dios lo puede hacer. Sí, es algo... ¿Ibas a añadir? No. Es algo tremendo. Hallando calma, dice en las páginas de la Escritura, la Biblia es más que un libro antiguo, y esto tenemos que dejarlo bien sentado como solución a todo este tipo de situaciones que la humanidad actualmente está atravesando. No hay un libro de psicología, no hay un libro de filosofía, no hay un libro de medicina, no hay un libro de ciencia que pueda contrarrestar este tipo de sentimientos que están afectando el día de hoy a la sociedad totalmente completa. No digo nada más un grupito, no, ya es general. No hay un libro capaz de contrarrestar todo esto. Solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia. La Biblia es más que un libro antiguo, es una guía viva y relevante para nuestra vida cotidiana, incluyendo cómo enfrentar la ansiedad, el estrés
y la depresión. A través de las verdades contenidas en sus páginas, encontramos consuelo, dirección y fortaleza para superar los tormentos internos. La combinación de sus enseñanzas y las promesas divinas nos equipan para reemplazar la ansiedad con una profunda confianza en el Dios que nos sostiene. En medio de las turbulencias emocionales, las Escrituras son un faro de esperanza que nos conduce hacia la paz que solo Dios puede brindar. Solo Dios puede brindar la solución a esto. Y podemos citarle, créalo, toda la Escritura, y le estaremos comprobando que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así, es viva y eficaz. El Evangelio tiene ese poder de transformar vidas. La palabra de Dios es vida. Dice la misma Escritura, la palabra de Dios es vida. Así que cada uno de nosotros tenemos que ir corriendo a esa fuente de vida. Tenemos que ir corriendo a ese Dios que tiene el control de nosotros. A ese Dios que nos promete que si corremos ante Él y brindamos todas nuestras cargas a Él, inmediatamente Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que bueno, estamos casi ya llegando al final. Fernando, si tienes algún otro comentario ya para finalizar. Mira, aquí en Hebreos 4:1 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedos ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a nosotros, tanto a ellos como a nosotros, pero ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Entonces, dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Entonces, es algo en lo que debemos de trabajar. En este camino, en este andar, en este proceso que hemos empezado, Dios dice que Él ha empezado la buena obra en nosotros y Él la perfeccionará y Él la terminará. Sí, entonces debemos de atender eso. Dios es fiel. Dios es fiel y si Él lo dijo, Él lo hará. Es bien tremendo. ¿Puedes empezar con los...? Bueno, está nuestra hermana de Flor Vázquez. Saludos, Pastor Jared. La ansiedad es terrible. Dios me liberó de ello. Mira. Gloria a Dios por ello. Javier dice... Tengo ansiedad, incluso me rasco mucho mi cabeza, no he tratado y pedido a Dios que me ayude mucho mi cabeza, he tratado y pedido a Dios que me ayude con eso que puedo hacer. Bueno, Nadia Flores, buenas noches. ¿Ustedes creen que la ociosidad de todo lo que es depresión, ansiedad, etcétera, mi hermana siempre está mal? La verdad, yo pienso que tiene que hacer algo. Oren por ella. Tania Flores. Lorena Aguilar, Dios les bendiga. Siempre sabiduría de parte de ustedes, hermanos. Sigan adelante. Saludos desde Dallas, Texas. La semana pasada se le extrañó, pastor. Gracias. Gracias, Lorena. Muy bien, ¿qué dice? Flor Vázquez de Chiapas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, no, es nuestra amiga de Chiapas. Dios la bendiga mucho. Tengo ansiedad, incluso me rasco mucho la cabeza. Javier, tienes que recurrir al poder sanador de Dios en la Escritura y en su presencia. Ve, ora con Él, métete a la palabra de Dios. Nosotros podemos decirte mil cosas. El asunto es de que cada una de las personas que está pasando por estas situaciones debe de tomar la determinación de llevar en acción lo que necesita. Así que yo te invito a que te vayas en oración con Dios y busques la palabra de Dios y todas sus promesas, créelo. A quien menos le interesa que no avances es al diablo, así que no permitas que él gane. Tú tienes fe, yo lo sé, así que echa mano de esa fe en el nombre de Jesús. Nadia Flores, dijiste buenas noches. ¿Ustedes creen que la ociosidad de todo lo que es depresión, ansiedad, etcétera, mi hermana siempre está mal? La verdad, yo pienso que tiene que hacer algo. Oren por ella. Tania Flores. Ok, Nadia Flores, gracias por tu corazón, Nadia, hacia tu hermana. Sí, la ociosidad tiene mucho que ver, es parte de algo
más serio de lo que tú te imaginas, pero si tienes por ahí cerquita una iglesia, vayan, por favor, vayan, hablen con los líderes de la iglesia, con quien se deje. Ya no es tanto con quién, si con el pastor o con los líderes, es presentar esta petición ante la gente de Dios y que ellos intervengan en esto, porque hay cosas más profundas ahí en la ociosidad. Lorena Aguilar, Dios les bendiga, siempre sabiduría de parte de ustedes, hermanos, sigan adelante. Saludos de Dallas, Texas, la semana pasada se les extrañó, pastor. Gracias Lorena, un saludo hasta el Metroplex. Dios los bendiga mucho. No sé si estás, si dices Dallas porque estás en Dallas o en Arlington o en Fort Worth. Bueno, ok. Tony también. Tony dice, hace un mes tuve un accidente, aún no puedo caminar por ello y me he deprimido. Los doctores me dicen que sí caminaré, pero tengo miedo. No te preocupes, Tony. Yo sé que en el nombre de Jesús tú estarás levantándote y volver a caminar y volver a tu vida normal. El asunto aquí es de que también tu fe debe estar apoyada en la palabra de Dios y en lo que Él hace a través de su poder todavía. Sí es bueno tener confianza en los doctores, pero es más importante y más poderoso confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y sobre todo que estés tomado de la mano de Él, Tony. Lamento mucho que hayas tenido este accidente y igual Dios te bendiga muchísimo y que te levantes en el nombre de Jesús y no tengas miedo. El miedo no pertenece o no viene de parte de Dios. Luis Vázquez, bendiciones. Luis Vázquez, saludos hasta donde nos estés escuchando. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros y siempre sabemos que hay algunas personas que nos siguen en una constancia. Gracias, Dios les bendiga y creo que la semana que entra, estaremos, vamos a ver si hacemos montón otra vez para que esto sea bien amplio también, porque los testimonios son bien importantes. Antes yo decía, no, los testimonios son así como que para otro lugar. No, los testimonios están para todas partes porque ahí estamos mostrando lo que Dios sigue haciendo en nuestros días todavía. Sí, ¿no? Y ahorita nuestros hermanos que nos escribieron, o sea, el leer la palabra de Dios en voz alta, en voz audible, ayuda mucho, ayuda mucho el escuchar la palabra de Dios, el leerla, el empaparnos de lo que Dios habla ahí, el volver a ver esos milagros que Jesús hizo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, ayudan y fortalecen mucho a nuestro espíritu. Claro. ¿Sí? No permite que esa ansiedad, que esa depresión invada nuestra mente, ¿no? Sino que se refresca nuestra mente a través de lo que Jesús hizo, ¿no? Mi hermano que puede, yo creo que está ahí del accidente, las películas de Dios no está... ¿Cómo se llama? ¿Dios está muerto? De que Dios no existe. Hay unas que Dios no existe, del niño que tuvo un accidente y luego de otra niña que tuvo un accidente. Ok, Milagros en el cielo, algo así se llama. Así, algo así. Niña. Entonces, ese tipo de películas, hermano, ahorita véalas. O sea, ahorita que tiene ese tiempo, ese tipo de películas que la pueden edificar y fortalecer su espíritu, porque Dios lo sigue haciendo, Dios sigue obrando. No permita, e incluso mires, ya los doctores le están dando un buen diagnóstico, o sea, que sí va a volver, nada más que hay que tener esa paciencia, hay que tener esa calma, no desesperarnos de querer hacer las cosas en nuestro tiempo, sino esperar en el tiempo adecuado que ya le están marcando los doctores, y Dios en ese tiempo también va a obrar, ¿sí? Ahí es donde, en esas pruebas es donde se fortalece lo que decía nuestro hermano Jared hace rato, que la prueba produce paciencia, la paciencia, o sea, todo eso es lo que viene ahí, no tengo algo reburujado ese texto, sí, la paciencia, pero fe. Va a terminar en esa fe acrecentada, hermano. Así es. Sí, entonces le digo, hay herramientas de donde usted se puede fortalecer. No permita que el desánimo, ni a ninguno de los demás que nos han hablado, no permitan que el desánimo los lleve a eso, que la ansiedad, el ver a nuestro ser querido, un hermano que está enfermo, o sea, Dios lo puede hacer. Nosotros hemos visto infinidad de casos que les podíamos hablar, de personas donde Dios ha sanado y ha obrado en ellos. Así es. Sí.
vea testimonios en YouTube, escuche, o sea, busque, fortalezca esa fe, fortalezcan su espíritu y sigan adelante en la obra que Dios tiene para sus vidas. No permitan que el enemigo se enseñoree en ustedes, sino que sea realmente el Espíritu Santo quien los lleve, quien los fortalezca, para que puedan salir de cualquier situación. Así es. Estaba leyendo ese carteloncito, dice, Jesucristo es la respuesta. Y dice, bueno, estamos ya despidiéndonos, les damos las gracias a cada uno de ustedes y sin más ni más nos despedimos, nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde, nuevamente en su programa Hablando Claro. Mi amigo Fernando Jiménez y un servidor Javier Pérez le da las gracias en esta tarde y nos vemos. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.